Hola chicos, en este video vamos a trabajar sobre los verbos, los tiempos verbales y el pretérito en la narración. Nosotros sabemos que los verbos son palabras que indican acciones, como caminar, comer, hablar. Pero no solo indican acciones, sino también procesos, como aprender, construir, que requieren un determinado tiempo. No se aprende de un día para el otro. Y estados, como por ejemplo estar. Estar es un verbo. Sentir es un verbo, no es una acción, pero es un estado. Permanecer es un estado. Parecer es otro estado. Estas palabras son todas verbos y se nombran en modo infinitivo según terminen en ar, er o ir. Nosotros a las palabritas, a estos verbos que terminan en ar, er o ir, los llamamos verboides. Los verboides no están conjugados, sino que están en modo infinitivo, es decir, en ar, er o ir. Un verbo está conjugado cuando hace referencia a una persona verbal, un número y un tiempo verbal. En este cuadro podemos observar persona y número. Tenemos primera, segunda y tercera persona, tanto del número singular como del número plural. Y vamos a conjugar el verbo viajar, el verboide viajar, en tiempo presente. En la primera persona, yo viajo. Segunda persona, siempre del singular. Tú viajas, vos viajás, usted viaja. Y tercera persona del singular, él o ella viaja. Ahora vamos a seguir con el número plural. La primera persona del plural. Nosotros o nosotras viajamos. Segunda persona del plural. Vosotros o vosotras viajáis. Ustedes viajan. Y la tercera persona del plural. Ellos o ellas viajan. Recuerden que cuando nos estamos refiriendo al singular, estamos hablando de una sola persona. Yo, vos, usted, él, ella. Una sola persona. En cambio, cuando nos referimos al plural, estamos hablando a más de una persona. Nosotros, ustedes, ellas. Y como pudieron observar en el cuadro, en nuestro dialecto castellano, que hablamos en Argentina, no usamos la palabra tú ni vosotros, sino que la reemplazamos por vos. Nosotros acá en Argentina no decimos tú viajas, decimos vos viajás. Ya se acentúa de manera diferente el verbo. Y tampoco usamos el vosotros. Eso se puede usar en España, en otros países que tengan un castellano con su propio dialecto. Nosotros usamos la palabra ustedes viajan. Esto tiene que ver con las variedades lingüísticas que trabajamos en el trimestre anterior, ya que la lengua varía de acuerdo al lugar en donde se hable. Eso se llamaba dialecto, del lugar de donde provenía el hablante,
se modificaba el lenguaje, ¿sí? No sé si recuerdan que lo vimos en el trimestre anterior. Argentina es uno de los pocos países que utiliza el vos como pronombre, como persona, para hablar de y dirigirse a otra persona que sea conocida en un nivel informal. En otros países generalmente hablan de tú. Y cuando nos queremos dirigir a otra persona de manera formal, ya que es nuestro jefe, la directora de la escuela, una persona desconocida, utilizamos usted. Ahora nos vamos a enfocar en los tiempos verbales. Los tiempos verbales indican el momento en que ocurre la acción. Desde chicos sabemos que hay 3 tiempos verbales: el pasado, el presente y el futuro. Pero como ahora ya estamos más grandes y vamos a pasar a secundaria, vamos a nombrar al pasado como pretérito. El pretérito señala una acción ocurrida antes del momento en el que se habla. Por ejemplo, ayer miré una película de ciencia ficción. El presente señala una acción simultánea al momento en que se habla. Ahora miro una película de ciencia ficción. Y el futuro señala una acción que ocurrirá en un momento posterior al que se habla. Mañana miraré una película de ciencia ficción. Estos son los 3 tiempos verbales: pretérito, presente y futuro. Pero ahora, como les dije al comienzo del video, vamos a hablar del pretérito en la narración. Es decir, que nos vamos a olvidar del presente y del futuro y nos vamos a enfocar en el pretérito, ya que hay diferentes tipos de pretéritos. Por lo general, las narraciones, los cuentos, las historias cuentan hechos que ya ocurrieron y que ya pasaron. Por eso predominan los verbos en pretérito. Para eso voy a utilizar algunas oraciones del retrato oval. Primera oración. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio. Aquí podemos ver que en esta oración nombra acciones puntuales empezadas y terminadas en el pasado. Contemplé, cerré, algo que empezó y terminó en el pasado. A estos tipos de verbos se les llaman pretérito perfecto simple. Son acciones puntuales que empezaron y terminaron en el pasado. Y generalmente se usan en las acciones principales del relato. Segundo párrafo. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendían en la sombra vaga pero profunda, que servía de fondo a la imagen. Aquí tenemos verbos como representaba, trataba, había, pendían, servía. Estos verbos se encuentran en pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto nombra acciones del pasado
en desarrollo y se usa para describir lugares, ambientes y personajes. En este caso está describiendo el cuadro. También se utiliza para indicar acciones que se repiten o son habituales. En este caso hay una descripción, por eso se utiliza el pretérito imperfecto. Por ejemplo, una acción habitual puede ser: todos los lunes iba a hacer gimnasia. Nosotros decimos iba, es pretérito imperfecto, porque es algo que hace habitualmente o hacía habitualmente los lunes. No decimos todos los lunes fue a hacer gimnasia. Fue sería pretérito perfecto simple. No usamos el pretérito perfecto simple para hablar acciones habituales del pasado. Tercera oración. El castillo en el cual a mi criado, desgraciadamente herido como estaba, se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme pasar una noche a la intemperie, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía. Acá tenemos el verbo había ocurrido, que se encuentra en pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto se refiere a un hecho que ocurrió con anterioridad a otro en el pasado. Nosotros podíamos decir el pasado del pasado. ¿Por qué? Porque según lo que cuenta en la historia, primero se le ocurrió al criado la idea de entrar al castillo y luego entró. Por eso dice se le había ocurrido. Estamos hablando de algo que pasó antes de que entre al castillo. Primero fue la idea, después entró. Entonces decimos la palabra se le había ocurrido. El pretérito pluscuamperfecto es fácil de identificar porque es una palabrita compuesta, tiene dos palabras. Siempre se usa la palabra había y otro verbo. Había comido, había estudiado, entonces es más fácil de localizarlo o de conjugarlo. Pero no siempre se usa bien. Por ejemplo, llegué a casa y comí la comida que mamá había preparado. Lo que ocurrió primero fue que mamá preparó la comida y después yo llegué a casa y después comí. Entonces, por eso decimos que el pretérito pluscuamperfecto, el había preparado, es el pasado del pasado. Espero que hayan podido comprender esta explicación. Pronto mandaré nuevas tareas practicando los verbos que les va a ser muy muy útil. Un beso muy muy grande.